la carencia de un recurso que no es renovable y que podría convertirse en el más valioso del planeta, el agua. Las principales amenazas para la biodiversidad que provienen de demandas humanas son 5. La pérdida de los ecosistemas como producto de la deforestación, la alteración y fragmentación, la sobreexplotación de poblaciones de especies silvestres, la contaminación, el cambio climático y las especies invasoras. La responsabilidad de preservar el medio en donde vivimos es de todos. Los estados tienen la obligación de promulgar políticas que sean sustentables con la naturaleza, y uno de los 10 países del ranking es la Argentina. Y como decíamos al comenzar, tenemos el gusto de que nos acompañe en este programa Diego Moreno, quien es el director general de la Fundación Vida Silvestre. Muchas gracias, Diego, por estar con nosotros. No, gracias a y bueno, ustedes. felicitaciones, ¿no?, por el trabajo que realizan desde la Fundación. Bueno, gracias. Bueno, veíamos ahí, ¿no?, los resultados que arrojó este estudio Planeta Vivo 2010. Por un lado está el ranking, ¿no?, que es algo que es muy llamativo, pero también hay otros datos, algunos se daban dentro del informe que también son para prestar atención. ¿Cuál es tu opinión sobre, bueno, lo que arrojó este estudio tan importante, ¿no? Sí, este estudio básicamente lo que apunta es a tener una visión general sobre el estado de los recursos naturales del planeta y compara tanto lo que es este ranking de países con recursos naturales con el nivel de consumo e impacto que generan los distintos países del mundo sobre estos recursos, ¿no? Básicamente la principal conclusión, teniendo la mirada global del informe, es que hoy por hoy estamos consumiendo un 30% más de los recursos que el planeta es capaz de sostener a largo plazo, ¿no? Y por eso estamos de a poco degradándolo, perdiendo bosques, generando impactos como el cambio climático, sobreexplotando las pesquerías. Y cuando hablamos de recursos naturales no estamos hablando solo de biodiversidad, de especies animales o especies vegetales, sino que estamos hablando también de
la provisión de algunos servicios ambientales básicos, como puede ser la provisión del agua, que veíamos recién, o la capacidad de generación de alimentos, ¿no? De los suelos, de los productos de la pesca, de los productos derivados de la ganadería. Todo eso se sustenta en un ambiente que tiene que estar en buen estado de conservación para poder seguir siendo productivo y generando beneficios para nuestra población, ¿no? ¿Cuál es la importancia, ¿no?, de este concepto que se mencionó tanto en el informe, que es la biodiversidad para el equilibrio ambiental? La biodiversidad de alguna forma es una parte, una componente del ecosistema, ¿no? Estamos hablando de biodiversidad, hablamos de especies silvestres que viven en el planeta, pero esas especies silvestres viven en ambientes naturales y en ecosistemas que cumplen una serie de otras funciones, ¿no? O sea, no es lo mismo una especie conservada en un zoológico, en una jaula, que una especie cumpliendo una función en un ambiente natural. Porque como decía hoy recién, el tema de la provisión de agua o el cuidado de las cuencas hidrológicas que brinda un bosque con toda su biodiversidad asociada es mucho más importante que la especie en sí, sino que incluso desde el punto de vista más antropocéntrico, desde nuestro punto de vista más humano, genera una serie de beneficios adicionales a nuestra población, ¿no? Claro. Bueno, hablando de esto de ser antropocéntrico, ¿no? Precisamente por esto muchas veces conocemos más las cosas que ocurren en la tierra, el daño del medio ambiente dentro de los bosques, por ejemplo, pero no estamos muy al tanto de qué está pasando en los mares. ¿Cuál es el estado hoy de los océanos, de nuestros mares? Y los océanos del mundo son uno de los grandes temas a resolver, ¿no? Por un lado hay una proporción importante de la población mundial que obtiene su principal fuente de proteínas de los recursos pesqueros, y por otro lado 5 de las 10 principales pesquerías del mundo están en una situación bastante crítica y al borde del colapso, ¿no? Cuando hablamos de colapso no estamos hablando de la extinción de una especie, sino la extinción justamente de la capacidad de ese recurso de poder seguir proveyendo alimentos, ¿no? En la Argentina estamos en una situación parecida, ¿no? Las principales pesquerías están en una situación bastante crítica, y la pesquería de merluza común, que es el principal recurso pesquero que tiene la Argentina, ha perdido su stock de reproductores, es decir, su población reproductora, se ha reducido un 80% en los últimos 20 años, ¿no? Con lo cual estamos también, digamos, al borde de una situación complicada, que no compromete nuestra alimentación, pero sí una actividad económica importante y social importante de todo el litoral costero patagónico y de provincia de Buenos Aires, ¿no? Y veíamos ahí en el informe, y ya se daba algún puntapié de cuáles son los países que están dentro de este ranking tan importante que queremos analizar en este programa. Veíamos, ¿no?, en primer lugar Brasil, en segundo lugar China, tercer lugar los Estados Unidos. Bueno, queríamos preguntarte precisamente qué significa, ¿no?, estar dentro de este ranking, porque, por ejemplo, China es un país que evidentemente, por todas las noticias que se tienen, no cuida esta gran riqueza que tiene. Los Estados Unidos, tal vez puertas adentro lo cuida, pero es uno de los países que más contamina el medio ambiente, ¿no? ¿Cómo se da esta dualidad entre tener mucho y cuidarlo poco? Básicamente el informe lo que plantea con este indicador de biocapacidad y este ranking de 10 países, si nos fijamos, los principales países que encabezan esta lista son los países que tienen territorios muy grandes, digamos, a nivel mundial, y que por eso tienen, digamos, muchos recursos naturales. Y si vemos el tema de los recursos naturales con esta visión más amplia de capacidad de producción de alimentos, capacidad de absorber dióxido de carbono, es decir, desechos que genera la misma actividad humana, algunos de estos países tienen, por esos territorios amplios, una capacidad importante para desarrollar eso, ¿no? Claro. No es un indicador de cómo estamos manejando ni qué esfuerzos estamos haciendo o está haciendo cada uno de estos países para conservar esos recursos, ¿no? De hecho, el otro indicador que mide el informe, que es el de la huella ecológica global, nos muestra un poco la situación inversa, ¿no? Estos países, China y Estados Unidos, encabezan la lista de los países a nivel mundial que mayor impacto generan sobre estos recursos, ¿no? Y de hecho ese impacto, esa huella ecológica, es muy superior a la capacidad que tiene su propio territorio de sostener ese nivel de consumo, ¿no? Y requieren muchas veces de consumir recursos naturales que están en otras partes del mundo, ¿no? Eso nos ocurre en Argentina en el sentido inverso. Nosotros tenemos nuestra población y nuestro consumo interno no alcanza, es decir, la capacidad de producir y sostener ese consumo interno es muy superior al consumo que por hoy tenemos con nuestra población y el nivel de vida promedio que tenemos, pero a través de la exportación de commodities agrícolas, de la pesca, forestales,
buena parte de esos recursos se consumen en otras partes del mundo, ¿no? En China,